Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Encontramos en el Evangelio cómo San Lucas nos narra que Jesús fue invitado a la casa de un fariseo. El Señor lo invitan aquellos hombres no con unas buenas intenciones, porque no era simplemente a comer, había un banquete ahí puesto. Y entonces aquellos hombres lo que querían era atrapar al Señor en algo que dijera mal o que se equivocara para poder acusarle. Pero al entrar Jesús en aquella casa de ese fariseo, Jesús se quedó observando cómo los invitados escogían los primeros puestos. Y te lo puedes imaginar, ¿no? Le decimos, Señor, que yo sepa hacer oración. Como si aquellos hombres intentaban sentarse en los puestos más importantes. Y dice el Evangelio muy claramente, escogían los primeros puestos. Y entonces el Señor les propone una parábola. Y va a empezar a hablar el Señor de una pequeña historia de un hombre que es invitado, se siente en el puesto principal y después llega el dueño de la casa y le dice, amigo, quítate de ahí para que se siente otro. La parábola del Señor está cargada de significado, sobre todo para aquellos que querían asegurarse un lugar de honor. Aprovechas tú, Señor, esta escena para enseñarnos algo que es profundo. No está dando Jesús una clase de protocolo o de etiqueta, ni siquiera un consejo sensato para dar una buena impresión social. Lo que nos quiere el Señor transmitir es que el modo en que nos comportamos con los demás revela cómo está nuestro corazón, si está lleno de Dios o no lo está. Fíjate las palabras de Jesús. Cuando te inviten a una boda, no te sientes en el primer puesto, porque puede venir otro más importante que tú, y entonces lleno de vergüenza tendrás que ir al último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve y siéntate en el último puesto. ¿A qué nos invita el Señor? ¿A qué nos invita, Señor, con esta enseñanza tuya? A que seamos calculadores, a que nos rebajemos para que nos reconozcan. Y la verdad es que no. El Señor lo que nos habla es de que una persona, en el fondo está esta idea implícita, que tiene el corazón lleno del amor a Dios, no necesita brillar ante los demás. Que el estar lleno de amor de Dios, lleno de ti, Señor, me brinda esa libertad interior de aquella persona que no vive pendiente de lo que los demás piensen, digan o hagan, sino que estoy pendiente de Dios. Por eso le damos gracias al Señor por estas enseñanzas de las cuales los santos han sacado muchas cosas para explicar. Que la vida interior, lo que tenemos por dentro, se manifiesta en lo exterior. Nuestra manera de comportarnos da a conocer lo que llevamos en el alma, Es evidente que la parábola nos habla de la humildad, pero la humildad no es solamente un pensamiento íntimo, sino algo que se va a reflejar en el modo
que trato a los demás, en la forma en que hablo, en los gestos que tengo. La vida interior, cuando es verdadera, se desborda hacia afuera en forma de sencillez, respeto, delicadeza. Qué bonito es esto, le decimos al Señor. Nos liberas de estar pensando qué es lo que la imagen que doy a los otros para yo estar lleno de ti, de una verdadera libertad interior. El que vive en unión con Dios no necesita imponerse ni destacar. Y aquí podemos comprender bien que esto es lo que San José María se refería como un tono humano. No es simplemente un barniz para caer bien a los demás, sino que es el fruto natural de un corazón que es humilde, que sabe que lo único importante es estar lleno de Dios. Por eso vamos a dedicarnos en esta meditación a hablar con el Señor, rezar, pensarlo, que es el tono humano, que es parte integral de la vocación de un cristiano en medio del mundo. Nuestra vida espiritual no es algo que se queda encerrado en lo íntimo de cada uno de nosotros. Se nota si tenemos vida espiritual en la manera en que hablamos, trabajamos, servimos, incluso en cómo saludamos o escuchamos. Cuando el alma está llena de Dios, lo exterior refleja esa paz y esa luz, la serenidad en la mirada, en el tono amable de la voz, en la paciencia con aquellos que nos interrumpen, la sonrisa en medio del cansancio. Y ahí está la santidad. Le decimos, Señor, qué bonito es esto, ¿no? Seguirte, tener el corazón lleno de ti para construir a mi alrededor un estilo de vida cristiano, con gestos que hacen agradable la convivencia a los demás. Por eso nosotros le decimos, Señor, que esté de verdad mi corazón lleno de ti, lleno de ti. Este es el tono humano, ¿no? Es una elegancia externa que proviene de tener el corazón lleno de Dios, lleno de Dios. Por eso digámoselo al Señor, que yo me dé cuenta que esto es la vocación de un cristiano en medio del mundo, que entonces con su modo de ser va construyendo verdaderamente encuentros de convivencia agradable con otros, en la familia, en el trabajo, con los amigos, cuando nos descansamos, cuando nos entretenemos. En cambio, cuando lo que hay dentro de mí es orgullo, envidia o rencor, tarde o temprano van a aparecer estas cosas. Porque entonces seremos bruscos en el trato con otros, tendremos comentarios mordaces, es decir, aquellos comentarios un poco irónicos, sarcásticos, o somos impacientes. Por eso no basta con pensar humildemente. La verdadera humildad a la que nos dice Jesús se encarna y se vuelve visible. Por eso decía Jesús, cuando te inviten a una boda, no te sientes en el primer puesto. ¿Por qué dar esa imagen de que eres importante? ¿No te basta con lo que llevas dentro? Le digo, Señor, ayúdame a conocerme, ¿no? Por eso vivir la vida cristiana de verdad es dejar que Cristo a veces nos purifique estas cosas. No solamente nos purifique nuestros pensamientos, nuestros deseos, sino también nuestros modos. Señor, purifica mis modos de hablar, mis modos de mirar, mis modos de trabajar, mis modos de relacionarme. El corazón humilde es el que se llena de Dios y entonces externamente se le ve que tiene un tono humano. Pensemos en la familia, ¿no? La fe no se demuestra solo yendo a misa, que es importante ir a misa el domingo,
sino también en la manera que tenemos de contestarle a nuestros papás, a nuestros hermanos, en cómo ofrecemos ayuda sin que nos la pidan, esa elegancia, en la paciencia de saber escuchar a aquel familiar que repite siempre lo mismo una y otra vez. La vida interior no puede ser de puertas adentro, porque la caridad, esa humildad, ha de mostrarse en el modo en que sabemos servir con alegría. También, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Se refleja lo que llevamos por dentro. Si en el corazón está lleno de Dios, si está llena de ti, Señor, se nota en la forma en que escribimos, en que comentamos una noticia, sin burlas, sin comparaciones hirientes, sin malas palabras, sin mostrar una vida perfecta para dar envidia. Un corazón que se ha dejado limpiar por Jesús no necesita aparentar, porque sabe que su valor está en ser hijo de Dios, en ser amado. Ese corazón que se va dejando limpiar por el Señor se manifiesta en los amigos, en aquellos detalles tan simples como no reírnos o burlarnos de uno que no está presente, de no dejar a nadie de lado en un plan, en no usar la amistad para intereses personales. ¿Cuántas veces Jesús le decimos que tal persona es un amigo, pero porque es un conecte, es un networking, ¿no? Cuando Cristo llena el corazón, los demás lo notan, aunque nunca lo digamos expresamente. Por eso Jesús nos invita a no aparentar, para que tengamos ese tono humano de elegancia externa. La delicadeza, el trato amable, nace de dentro, de ese corazón que se deja llevar por Cristo por caminos de purificación. Jesús, al invitarnos a ocupar el último lugar, nos muestra que el que le quiere seguir debe aprender a mirar a los demás con respeto y amor. No se trata de ser unas personas sumisas o pusilánimes, sino de la verdadera elegancia en el trato con los demás. Jesús nos invita a ocupar el último lugar, nos quiere que descubramos la grandeza de saber servir, no de imponernos. ¿Cuántas veces tú, Señor, lo decías en el Evangelio? No he venido a ser servido, sino a servir. Esa es la raíz del tono humano. Una manera de estar en el mundo que transmite elegancia, respeto, cercanía. Y le decimos al Señor, qué bonito es esto, ¿no? Y nos entusiasmamos, ¿no? Cuando uno de verdad, lleno de ti, Señor, trabajo como el mejor, cuido a mi familia, soy muy amigo de mis amigos, pero todo con una gran elegancia, un saber servir. Un cristiano con tono humano no necesita llamar la atención, no necesita acaparar la atención. Se distingue por la delicadeza que tienen los detalles, porque sabe hablar con palabras que no hieren a otros, sabe escuchar a aquel que está hablando, se interesa por los demás sin curiosidad malsana, sabe pedir perdón si se da cuenta que ha cometido algo, sabe dar con generosidad. Por eso le decimos al Señor, qué bonito en la vida a la que nos llamas de seguimiento a ti, no es una vida desencarnada. Se nota en las cosas. Y por eso un cristiano aprende a tener muchos amigos, porque facilita tener amigos. Es una persona que se vuelve cercana. A ninguno de nosotros, le decimos al Señor, nos gusta tener un amigo grosero, o un tipo hiriente, o un tipo que solo habla de sí mismo, o un tipo que
que no anda bien aseado, bien limpio, que se le nota cuando está cansado, ¿no? No. Por eso, si el corazón está lleno de Dios, en lo externo ese tono humano se percibe, porque no interrumpe cuando otros hablan, no quiere tener siempre la razón, no desprecia lo que el otro siente o piensa, ¿ah? No grita, no se le, no pierde la compostura. En esas cosas tan sencillas como escribir un mensaje con corrección, responder con amabilidad, saber dar las gracias, que cuida el orden y es elegante en su cuarto también, ¿no? A un safari en el cuarto, ¿no? O sea, es decir, ahí es donde se le nota al cristiano, que su corazón está lleno de Dios. Y todo esto no es educación social. Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados. El Señor nos ha venido a salvar de nuestros pecados para que vivamos como hijos de Dios. Esto no es educación cívica. Esto no es simplemente un consejo sensato de cómo comportarnos en lo social. En la vida cristiana, esta es la vida cristiana. Al vivir así estamos diciendo con nuestras obras que mi corazón está lleno de Dios y que cada persona vale mucho ante Dios, que cada uno merece respeto, que el amor de Cristo pasa a través de nuestra forma de tratar a los demás. Y eso es un corazón que está ordenado. Ese es un alma que está llena de Dios. Quien tiene un corazón ordenado, decía un escritor contemporáneo, tiene también un trato educado y ordenado con los demás. Por eso llegamos a esto, ¿no? A la elegancia del corazón. Fíjate cómo Jesús quiere terminar esa parábola diciendo, ¿no? Que en cambio, cuando te inviten, dice el mismo Jesús, cuando te inviten, ve y siéntate en el último puesto. Y así llegará el dueño de la casa y te dirá, amigo, sube de puesto. Y entonces termina Jesús con esto. Concluye de esta manera, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En otras traducciones dice, todo aquel que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado, será llevado arriba. Jesús pone el acento en esto, que hagamos las cosas cara a Dios, y ese Dios entonces al vernos así nos enaltece. Que pongamos la atención que lo importante no es la apariencia externa, sino el corazón humilde, lleno, que se llena de Dios y se manifiesta en la vida corriente. Todos a veces le decimos a Jesús, tenemos la tentación de que si este es un poco grosero, contestarle grosero. Que si esta persona me trata mal, tratarla mal. Y el que me trata bien, le trato bien. No, o sea, sino hacerlo por Dios. Por eso la vulgaridad de los modales hace vulgar el corazón. La delicadeza en los modales por amor a Dios ennoblece el alma. Un gesto brusco deteriora la convivencia, mientras que una palabra amable abre la puerta a la amistad. Le decía al Señor, qué bonito es esto, el tono humano cristiano. Es tomarnos en serio a los demás, escuchar de verdad, elegir las palabras limpias, no soeces, cuidar el orden, tener detalles en la vida cotidiana. Y le decimos al Señor, y esto es recristianizar la sociedad. A veces cuánta vulgaridad, cuánta grosería no hay por ahí, ¿no? ¿Ah? Volvemos al Evangelio, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Jesús nos muestra que el verdadero estilo de vida del cristiano es la humildad. Y esa humildad es lo que da elegancia interior
elegancia del corazón y elegancia externa. El humilde, el lleno de Dios, nunca humilla. Al contrario, sabe respetar a los demás y de cierta manera los eleva. El que está lleno de Dios no busca ser el centro, pero sabe dar a los otros su lugar. Esa es la elegancia que hace grande al corazón humano. Volvemos a estos ejemplos tan prácticos que pueden ser útiles. En la familia, la elegancia del corazón se manifiesta en pedir perdón, sin excusas. A veces le decimos a Jesús, qué mal pedimos perdón. Si en algo te he ofendido, discúlpame. Estamos pidiendo pésimo el perdón, porque todavía le estamos diciendo al otro que el otro es el sensible, ¿verdad? No, saber pedir sin excusas, pedir perdón sin excusas, cuando uno se equivoca, en saber perdonar sin rencor, cuando otros fallan. Es más grande quien se baja del pedestal y dice con sencillez, discúlpame. En los amigos, esa elegancia cristiana que está en saberse alegrar de verdad por los éxitos de los otros, sin sentir celos, en estar presente en sus dificultades, aunque no tengamos soluciones, en una visita inesperada, un mensaje sincero, gestos pequeños que abren a la amistad. En las redes sociales, la elegancia es no exhibirse uno para llamar la atención, sino compartir con naturalidad lo que ayuda, lo que construye, lo que anima. También es saber callar, no entrar en discusiones que solo generan división, en no responder con agresividad. Todas estas cosas parecieran como muy secundarias, pero ahí es donde uno se da cuenta, si mi corazón está lleno de ti, Señor, ayúdame a ser un cristiano en medio del mundo, que sabe reordenar todas las cosas. Quien quiere amar a Dios en lo grande, debe aprender a amarle en lo pequeño. Por eso le decía decir, esto es lo bonito, ¿no? O sea, decir, que es llevar mi vida cristiana a que se vaya afinando. Fíjate, en el mismo evangelio que escuchamos, viene Jesús y tiene como una segunda parte, porque empieza a decir ahora, cuando des un banquete, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. Invita más bien a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos. Y dichoso tú porque no pueden pagarte. Se te pagará en la resurrección de los justos. El Señor nos invita a que hagamos las cosas por Dios, para servir a los demás por Dios. Y en cambio, cuando uno en esta vida, y hay gente que dice, no, pero es que es lógico esperar algo a cambio. Pues bueno, si es un contrato, sí, ¿no? Pero si es en el amar y servir a la gente, a saber hacer las cosas por Dios, con un amor auténtico, le decimos, Señor, dame la gracia, que se traducirá en estos pequeños gestos, saber ayudar sin que me lo pidan, alegrarme por el bien de los demás, no compararme, no estar buscando recompensas inmediatas, ¿verdad? La vida cristiana, decía un autor contemporáneo, por eso se parece a un instrumento musical que hay que irla afinando cada día. No sé si alguna vez lo has visto, ¿no? Pero la gente que sí toca bien un instrumento y de repente es un cumpleaños y uno le dice, fulano, toca algo, y entonces como que se quedan un poco desconcertados y entonces agarran aquel instrumento musical, una guitarra, por ejemplo, y se ponen ping, 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 y se ponen a afinarla. Y una vez que la tienen afinada, empiezan a tocar. Si una cuerda se desafina, la melodía no saldrá ahí. Así también un gesto descuidado, una respuesta brusca o agresiva, una falta de educación, desentonan y arruinan la convivencia en la familia, en el trabajo, con los amigos. Afinar en lo pequeño es cuidar esto. Y entonces estamos creando una nueva cultura en la sociedad.
en la familia y en el lugar de trabajo y con los amigos. A veces qué feos son esos amigos que cuando se juntan solo hablan groserías, ¿verdad? Groserías. Hemos de ir terminando. ¿Y a quién acudimos? Como nos enseñó San José María muchas veces, acudir a la Virgen. No nos dice nadie que la Virgen estuviera en aquel banquete al que el Señor fue invitado. Pero ella nunca buscó honores. No iba por ahí diciendo yo soy la madre del Mesías. No decía eso. No buscó honores. En cambio, todas las generaciones le llaman bienaventurada. Bienaventurada. Su vida entera, pues lo podemos decir con una afirmación rotunda, fue de delicadeza. Lo sabemos que inmediatamente que el ángel le anuncia que será la madre y ella acepta, ¿qué es lo que hace ella? Se va a visitar a su prima Isabel para ayudarla. Presta una ayuda que nadie le había pedido. En Caná es donde ella se da cuenta que falta el vino. En Nazaret, un silencio respetuoso. Por eso María nos enseña que la humildad, el tener el corazón lleno del amor a Dios, le daba una elegancia, una vida interior que se desbordaba hacia afuera, hacia afuera. Digámosle a la Virgen, Madre mía, intercede por nosotros, para que también cada uno de nosotros seamos cristianos, no solo en el pensamiento o en los sentimientos, sino también en las acciones, en los actos, porque sabemos vivir con la elegancia propia de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.